tuve una sensación así como de una levitación o algo parecido. Mirá. Y abrí los ojos y cuando abro los ojos veo que estoy cerca del techo. Para mí es algo todavía que hoy en día no le hay explicación. Miro repentinamente, como instintivamente miro y Claro. veo, obviamente, el auto encima de mí prácticamente ya. O sea, créame que yo cerré los ojos y me sentí atropellado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el día de hoy vamos a tener un entrevistado a Arturo que vivió una experiencia un tanto extraña. Hace mucho tiempo en su adolescencia le sucedió algo extraño. Es así como lo cuenta. Regresaba de comprar un almuerzo para compartirlo con su abuelo. Al pasar el primer carril de la vía, detrás de un autobús, siguió derecho cruzando la vía y al pasar la parte trasera del bus quedó en medio de la vía mientras un auto se acercaba velozmente, hacia casi al punto de atropellarlo. Cerró sus ojos esperando el impacto y luego al abrirlos estaba al otro lado de la vía, sobre la acera, observando el vehículo pasar. Realmente es una entrevista muy buena donde le hacemos un montón de preguntas que nos van a sacar esta duda de qué le pasó realmente a Arturo y cómo es que lo vive años después. Muchísimas gracias, dejen su like, suscríbanse que me apoyan un montón y disfruten la entrevista. Muchísimas gracias Arturo por poder, bueno, ahora estar acá en llamada. Arturo, bueno, yo lo contacté porque, bueno, usted subió por Facebook que hace mucho tiempo usted tuvo un suceso extraño en su adolescencia, que regresaba de comprar y venía un tren hacia usted, como si lo iba a chocar y de repente Un no lo chocó. autobús, Un autobús, bien. Bueno, me sí. gustaría que me cuentes más o menos, bueno, cómo era tu infancia, hasta ese suceso, y que, bueno, luego también me cuentes ese suceso extraño. Bueno, soy de una familia humilde. Sí. Mi infancia fue pues en un medio humilde y cuando era estudiante de bachillerato, pues el papá de mi papá, mi abuelo paterno, tenía una ebanistería Hmm. en el centro de la ciudad. Yo soy de la ciudad de Barranquilla, De Barranquilla. ¿Qué país Colombia, es? Colombia, ok. Colombia, Colombia. la ciudad de Shakira. Claro. Entonces, bueno, era costumbre mía cuando terminaba mi jornada de estudio, que era matinal, trasladarme hasta la carpintería de mi abuelo, a ayudarlo, a acompañarlo en lo que se necesitara allá. Y ya cuando él cerraba en la tarde, pues nos íbamos juntos Claro. para la casa. Entonces, era costumbre también a mediodía cuando yo llegaba que él mandaba a comprar algo de comida para los dos. Claro. Sí. Entonces, yo me desplazaba unas 4 o 5 cuadras desde el lugar del taller hasta donde vendían lo que íbamos a comprar. ¿Y ahí Entonces cuántos me años iba a pie, tenías? ¿Cuántos años tenías ahí? tenía alrededor de unos 16, Ok. 17 años por ahí. Eras bastante joven, digamos. Sí. Sí, era un adolescente aún. Claro. Digo adolescente, joven. Entonces, yo me iba a pie y el área, como es el área céntrica de la ciudad, Hmm. eh, ahí confluían muchas rutas de autobuses, Claro. ¿ya? Y generalmente en un sentido siempre iba una hilera de autobuses a baja velocidad buscando de recoger los pasajeros para llevarlos a los distintos barrios, ¿no? Sí. Pero en el otro lado, en el lado opuesto, estaba siempre más despejado. Ok. Bueno, esa tarde fui a comprar lo que mi abuelo me encargó que comprara para el almuerzo. De ida fue una marcha tranquila, no hubo inconveniente. Fui, compré lo que iba a comprar. De regreso venía ya con el encargo y venía del lado de la acera donde venían el tráfico lento. Hasta ese momento todo normal. Todo como Todo todos los normal, sí. días. Bien, todo como todos Sí. los días. Ok. Entonces yo fui a pasar al otro extremo de la calle, Sí, pasando el carril de circulación contraria, que era por donde había menos vehículos, ¿no? claro. Por donde subían menos vehículos. Y no sé en qué consistió de que me distraje, sinceramente me distraje, pasé Hmm. por detrás de los autobuses tranquilamente
y seguí pensando en que no venía vehículo alguno, quizá, no sé, me distrae cuando yo ya voy a mitad de la, de la vía del paño, miro repentinamente, como instintivamente miro y Claro, veo, obviamente, el auto encima de mí prácticamente ya. O sea, créame que yo cerré los ojos y me sentí atropellado. Dios. Ya. Yo cerré los ojos, pero cuando los abro ya estoy en la acera viendo pasar el carro. O sea, algo que hasta el día de hoy aún no he podido explicarme qué sucedió, si fue que a la final corrí o qué, pero y con qué velocidad, Claro, porque pero fue algo casi vos en que ese momento, instantáneo. ¿qué sentiste en el cuerpo, digamos? En ese momento No, exacto. en el instante, créame que fue tan cercano el vehículo, me sentí pues prácticamente arrollado de que yo cerré los ojos. Yo cerré los ojos esperando el impacto. Claro, Realmente pues cerré claro. mis ojos y dije, ya, me atropelló. Y cerraste los ojos y ¿qué sucedió? Cerré los ojos y al abrirlo de nuevo, ya yo estaba en la vía de la vía viendo pasar el carro. Yo alcancé a ver cómo pasaba el carro. O sea, ¿qué pasó ahí? Es algo que hoy en día me pregunto. Si Claro, fue que claro. fui ¿Y vos, flash o qué. vos recordás, digamos, en ese momento alguna sensación como si algo te hubiese movido, alguien te hubiese protegido, o simplemente reapareciste en otro lugar? Sinceramente sentí como que me aparecí o el tiempo se congeló y, no, o sea, no sé. Sinceramente no sé si fue que fui más rápido Claro. que, que la luz o fue algo, para mí es algo todavía que hoy en día no le da explicación. ¿Vos cuántos ¿Ya? años tenés Pero sí fue ahora? algo así como un flash, como cerrar Claro. tus ojos y estar en otro punto automáticamente, instantáneamente. Hmm. ¿Qué edad ¿Ya? tenés ¿Qué ahora? pasó? ¿Hubo un desplazamiento cuántico? ¿Hubo algún tema relacionado con esto de del fallo en la Matrix? No sé. O sea, como me dedico a leer tanto esos temas de hace rato, Hmm. eh, quizá porque desde ese momento quedé como que marcado con la situación. Claro. ¿Vos esto lo hablaste con alguien? ¿Con algún especialista, algún psicólogo, alguien? Hablé con mi madre, que mi madre es una estudiosa de estos temas así, como que llamamos paranormales o algo así por el estilo, Claro. ¿ya? Ah, ¿ella qué Y hace? ella, está en con una congregación que llaman los gnósticos. Sí, ok. Y pues desde niño vi que ella estaba metida en esa cuestión, esos temas de estudio y todo, y de hecho, en más de una ocasión compartió literatura conmigo, Ok. ¿sí? Sí, Y leí mucho de temas qué relacionados con la interesante. conexión de la mente y el universo y esas cosas, Y desde esa ¿ya? experiencia que vos tuviste, ¿cambió tu mirada, digamos, en cuanto a la vida, a la muerte? ¿Vos le tenés miedo a la muerte? Bueno, te cuento que durante mucho tiempo en mi adolescencia, de, de muchacho, como hasta alrededor de los 15, 16 años, yo era de los que me proyectaba, me acostaba a dormir y me proyectaba en un futuro ya terminando un estudio, una carrera, o sea, me proyectaba en lo que era mi vida como tal y me veía ya realizado con mi hogar y Claro, con cierta edad y en esa proyección llegaba el momento en que envejecía y me tocaba morir, ya. Y cuando claro. yo llegaba a ese punto me levantaba aterrorizado de la cama y corriendo a meterme entre las piernas de mi mamá, en el regazo de mi mamá, a llorar como un niño, Sí, a mirá. llorar porque era un pánico que me atacaba. ¿Y hoy en día De hecho, cómo lo sentís eso? ¿Seguís sintiendo de la misma bueno, manera? bueno, después que ya me uní con la señora que es mi compañera, en un principio ella muchas veces me tuvo que reprender
porque a veces estaba de pronto durmiendo y me levantaba y me levantaba nervioso, llorando y diciendo que no me quería morir, Claro, en mira. pánico. Sí, Ya, entonces, esto porque de pronto yo proyectaba mi muerte desde el punto de vista biológico y todo ese proceso que le ocurre al cadáver cuando está en la fosa y cómo lo sacan después. En fin, eso de pronto me aterraba y a pesar de que ya tenía algún conocimiento en la literatura de estos temas que mi mamá estudiaba y eso, no dejaba de ser para mí algo atemorizante, ¿no? claro. Vos, Eh, Arturo, ¿cuántos años no tenés sé, ahora? ¿Qué edad tenés ahora, yo Arturo? cumplo 62. 62. Y después de tantos años, digamos, que tuviste esta experiencia, ¿vos seguís buscándole una respuesta o, digamos, es algo que ya, digamos, aprendiste a vivir con eso? Bueno, la verdad es que en ocasiones lo recuerdo, sobre todo, yo soy una persona muy dada de pronto a ingerir licor, Sí, pero no todos los días, sino un fin de semana. claro, Y me claro, gusta cada jugar tanto. el billar y la cuestión, entonces salgo un fin de semana, un sábado, a divertirme con algunos amigos jugando y tomo y obviamente por razones de la edad, pues hoy no tengo la resistencia que antes tenía para embriagarme. Y Claro. a veces me ha pasado en más de una ocasión, durante muchos años, de que estoy en algún lugar siempre he tenido vehículos, motos, carros, lo que sea, y me he embriagado y obviamente cuando pierdo la conciencia, recuerdo después y despierto ya en mi cama, en mi casa y empiezo a tratar de repasar el asunto de cómo me movilicé yo de donde estaba, porque obviamente me acuerdo después de donde empecé. Digo, no, pero si yo estaba en tal lugar y cómo hice para desplazarme con el carro, con la moto, si hay Claro. prohibición, si hay cuestiones de que hay retenes de policía, Claro, todo eso y ahí volvés a la experiencia de cuando eras chico. exactamente. Entonces me pregunto, ¿cómo es mi traslado? ¿Cómo hago para pasar delante de controles de policía y cosas por el estilo? Y Claro, obviamente acá en casa mis hijos más de una vez tuvieron que salir a la puerta porque sentían el motor de la moto, por ejemplo, y la mamá les decía, mira, ahí en la puerta está tu papá, tiene que estar borracho desde que no se ha bajado a abrir la puerta. Y salían abrían la puerta y me veían parado con la moto al frente de la casa, pero sin entrar la moto. claro. Cuando llegaban de mí, yo estaba dormido, Mirá, ya, sí. montado en la moto, dormido, y de hecho hasta la moto se me iba saliendo de las manos suavemente. O sea, nunca tuve un accidente como tal, jamás, pero sí me preguntaba yo cómo me muevo yo en ese, Claro. en ese estado, en esas condiciones de inconsciencia, ¿ya me entiendes? Claro, y después de la experiencia que tuviste de cuando fuiste chico, ¿volviste a tener otra experiencia parecida, digamos, no estando bajo los efectos del alcohol, sino estando sobrio? Ah, sí. ¿Sí, otra En, tuviste? en alguna ocasión, mi mamá tenía una casa desocupada y a mí me correspondía quedarme ahí para que la casa no estuviera sola. Claro, Y cierta ocasión estaba yo acostado y empezó ese proceso de vigilia en que tú no estás ni dormido profundamente, pero tampoco estás despierto, mm, ¿ya? claro, Y tuve una sensación así como de una levitación o algo parecido. mirá, Y abrí los ojos y cuando abro los ojos veo que estoy cerca del techo de la habitación donde estaba. ¿tu cuerpo Obvio, eso entero o tu alma? no podría decirte, yo sentía que estaba como cuando uno está en una camilla y la camilla se eleva Claro, y estabas en el techo ya. cercano al techo, entonces abrí mis ojos y me di cuenta que estaba cerca del techo y me sorprendí, me asusté y sentí que bajé, pero como amortiguadamente, ya, Claro, no como fue si de te un golpe, cayeras. sí, pero como si cayera flotando así, Mirá, amortiguadamente ya. sí, sí, Y bueno,
yo dije, bueno, eso tiene que ser una pesadilla o algo que estaba experimentando, voy a cambiar de posición, me puse de costado y bueno, ahí como que ya en medio del sueño otra vez volví a colocarme boca arriba y empecé a experimentar la misma sensación. Volví a abrir mis ojos y estaba ahí a la misma altura, entonces me asusté Claro. feo. ¿Y qué Y a hiciste? lo que me levanté repentinamente y fui al apartamento de al lado que tenía mi mamá arrendado y le toqué a los inquilinos, que eran Claro. amigos conocidos. Y yo, yo voy a dormir aquí con ustedes, hermano, porque allá me elevaron hasta el techo y esta vaina es fea, yo me asusté. Sí. Entonces, el amigo ahí que tenía alquilado empezó a hacerme broma con eso. Marica, eso fue que te fumaste la marihuana muy verde, tienes que No, dejarla madurar más. Y cosas así. no, Ya, no, no. pero sí, sí, he tenido así algunas experiencias que a mí me parecen extrañas, ¿no? ¿Y le pudiste encontrar un Como, sentido a eso? ¿O vos propio intentaste dar algún sentido? sí, siempre me dirijo a mi mamá. Todas mis experiencias se las he comentado. He tenido muchas experiencias. Claro, como que tu mamá Pero es un apoyo tuyo, ¿no? sí, entonces me dirigí a mi mamá, mamá, yo me voy a dormir más en la casa porque ayer me pasó esto y esto y me da miedo dormir en esa casa sola. Y me dice, ay, Claro. mijito, tú eres una persona afortunada. Y empezó a felicitarme y vaina. Y yo, esa vaina, ¿por qué tú me vas a felicitar? Por eso. Me dice, tú no sabes que nosotros lo que estudiamos en el gnosticismo, estudiamos mucho las salidas en cuerpo astral y son ejercicios que tenemos que hacer y entrenar el cuerpo para tratar de lograr eso. Y tú lo logras espontáneamente, sin Mirá, entrenamiento y sin nada, y te asustas. mirá. Ya. Entonces, lo que tienes que hacer es que la próxima vez que te pase, entiendas que eso es algo natural en el cuerpo, en los seres, y que no tengas miedo, trata de hacerlo lo más consciente posible y aprovecha esa ventaja que tienes de viajar etéreamente. ¿Y hoy en día haces algún tipo de ejercitación? No, No. no, Ok. y la verdad que ya hace un buen rato que no tengo ningún tipo de experiencias asociadas así. Claro. Eh, no es que me haya materializado, ahora leo mucho más de temas y he notado después que la ciencia, los científicos hoy en día se están acercando a esto de lo que siempre se ha estudiado y se ha dicho acerca de un cuerpo inmaterial y de lo que es los enlaces cuánticos y el comportamiento de las partículas y todo eso que pueden estar entrelazadas aunque estén a distancias largas ya. Claro. He tenido experiencia de telepatía y de todas esas cosas. Sí. Bueno, Arturo, ya Sí, terminando un poco con la entrevista, ¿te gustaría decirle algo a alguna persona que capaz pasó por una situación similar, parecida o también distinta, pero es una experiencia distinta, difícil de contar? ¿Qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías? bueno, muchas veces uno no está preparado por esas experiencias, es algo que sorprende, Mm, pero que ya pues analizándolo con cabeza más fría y viendo cómo ha avanzado todo el tema este de, de los sucesos que anteriormente llamábamos paranormales, pero que realmente son tan normales, pero que no tenemos todo en nuestro despierto, todas esas capacidades que originalmente traíamos cuando nos diseñaron, ¿no? claro, sí, Eh, entonces, decirles que no es nada de extrañar, que simplemente lean, investiguen y así hallarán una razón para no pensar que se están volviendo locos. claro, Porque sí. a Qué veces buen uno cuando mensaje. está en medio de una situación a veces uno dice, mierda, ¿será que ya se me está corriendo el champú que es la vaina? Y entonces tú sabes. Qué lindo mensaje, Arturo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y gracias por contarnos también tu experiencia. Bueno, Tomás, gracias a ti por tenerme en cuenta. Dale, muchísimas gracias. Que tengas buenos días, buenas tardes. No sé qué Buenas les allá en tardes, buenas Panamá. tardes. Buenas tardes. Hasta Ok, luego. bueno.
Gracias. Muchísimas gracias por ver esta entrevista. Si vos tuviste alguna experiencia cercana a la muerte o alguna experiencia que quieras contar, te voy a estar leyendo en los comentarios. Deja tu like y seguime que me apoyás un montón. Y nada, los espero en la próxima entrevista.